Hola amigos, tercer domingo de Pascua. En esta ocasión vamos a comentar un pasaje muy conocido, que es el de los discípulos de Emaús. Recordamos la historia, dos de los discípulos, no necesariamente del grupo de los 12, pero de ese grupo de amigos de Jesús, huyen del lugar, huyen de Jerusalén, que es donde se ha desarrollado toda la acción, la muerte, la sepultura de Jesús, y ahora ese evento de resurrección que algunos han empezado a comentar, que si no está en la tumba, que se ha desaparecido, que si se ha aparecido a las mujeres, que se han visto unos ángeles. Todo eso ha ocurrido ese mismo día. Y estos deciden, mira, mejor nos vamos del lugar, porque se han matado al líder, ¿qué van a hacer con nosotros? La cosa se está poniendo calentita. Nosotros esperábamos que él fuera el Mesías. Nosotros esperábamos que de él viniera la salvación y que con él íbamos a poder hacer grandes cosas, pero ya no está. Ya no está, ¿ahora qué hacemos? Y lo que les falta añadir es, ya no está aquí, lo empiezas a encontrar de otra manera. Y por eso se les aparece el mismísimo Jesús a lo largo del camino, como un extranjero, como un forastero, que empieza a hacerles preguntas. ¿De qué habláis? ¿Qué vais comentando por el camino? Os veo tristes. ¿Qué os pasa? Y lo que les dicen es magnífico. Oye, ¿tú eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días? Y Jesús se hace tonto y dice, ¿el qué? Lo de Jesús, el de Nazaret, que todos esperábamos que trajera el reino, que habíamos puesto nuestra confianza en él, y resulta que las autoridades al final lo juzgaron, lo mataron, y así estamos. Es cierto, así dicen, es cierto que algunos dicen que han visto cosas, que si se han aparecido ángeles, que si le han visto resucitado, pero bueno, nos vamos porque aquí no hay nada que hacer. ¿Tú eres el único que no se ha enterado? Fijaos el detalle. El único que sí se había enterado era Jesús, porque le había ocurrido a él. Y los discípulos todos huyeron. Salvo Juan, el más joven, y María, su madre, y algunas de las mujeres, que sí estuvieron hasta el final, el último momento, y fueron los que le colocaron en el sepulcro, y esas a las que se les aparece, son los que han tenido realmente la experiencia, pero todos los demás huyeron, y no vieron a Jesús crucificado. Lo saben de oídas, y no colocaron a Jesús en la sepultura, lo saben de oídas. Sin embargo, hablan de ello como si les hubiera ocurrido de verdad. Y le empiezan a explicar a Jesús cómo han sido las cosas. ¿Cuántas veces no nos ocurre a nosotros lo mismo? Que le estamos explicando a Dios cómo son las cosas. Mira, Señor, esto es así, y esto lo tenemos que hacer así, y hay que rezar así, y le vamos dando clases a Dios de cómo tienen que ser las cosas, y cómo tiene que ser la iglesia, y cómo tenemos que organizarnos, y cómo tenemos que hacer los rituales, y cómo tenemos que hacer las liturgias, y cómo tenemos que explicar las palabras, y esto es lo que significa tu palabra, Señor, y te lo explicamos a ti, Señor, porque parece que eres el único que no se ha enterado. Y esto es demasiado habitual. En vez de estar escuchando, los cristianos deberíamos tener más oídos para escuchar más. En vez de estar escuchando qué es lo que Él nos dice, lo que hacemos es explicarle. Hablamos demasiado. Y le explicamos al mismísimo Dios cómo tienen que ser las cosas. Por eso, durante 50 días, Jesús se fue apareciendo resucitado a mucha gente. A su grupo de 12, a las mujeres, a su madre, a los 72, a mucha de la gente con la que había estado se fue apareciendo para explicarles de nuevo todo lo que había hecho antes. Y hacerlo a la luz de ese nuevo evento que es la resurrección. A la luz de esa nueva realidad que decíamos el domingo de resurrección. No está aquí, ha resucitado. Empieza a buscarlo en otra realidad. En esa realidad de su nueva carne en el mundo. En los demás. Empecemos a amarnos todos como Él nos amó y se hará presente. Cuando reunís en mi nombre, yo estoy allí. Guardadme el sitio que yo estoy ahí. Cuando empezamos a vivir de esa manera, Él se hace presente. Ahí es donde tenemos que encontrarle. Y Jesús se va apareciendo resucitado y se manifiesta para volver a explicar todo. Y quizás es eso lo que necesitamos, que nos vuelva a explicar todo. Porque si no, somos nosotros los que se lo explicamos a Él. Y entonces no nos salen las cuentas. A veces me divierto pensando, imaginando escenas que obviamente supongo que no ocurrieron, pero que podían haberse dado. Esa parte que el Evangelio no nos cuenta. Pero supongo que durante esos 50 días que Jesús apareció resucitado, debió tener conversaciones a solas, tranquilo, con muchos de sus compañeros, de sus amigos. Me imagino, por ejemplo, una conversación con Juan, en la que Juan, el discípulo amado, le diga: mira, Jesús, hemos estado hablando del grupo de los 12 y hemos pensado que ahora que has resucitado, todo cobra un nuevo sentido. Y Jesús:
muy bien, parece que lo vais pillando. Y hemos pensado también que, bueno, como tú nos has dicho que te vas a ir y que nos quedamos nosotros al cargo, pues que lo primero que necesitamos es un nombre. Necesitamos un nombre para lo que vamos a hacer. Como judíos ya no nos vemos. Esto lo vamos a llamar cristianismo. Y Jesús le empieza a mirar así. No sé yo si realmente habría que ponerle un nombre, pero bueno. A ver, sigue Juanito, ¿y qué más se os ha ocurrido? Bueno, que con esta pinta no podemos ir a ningún sitio, así que ya la mujer de Pedro nos está diseñando unas túnicas nuevas. Vamos a ir así con unas falditas rojas o moradas. Nos ponemos así un fajín, también morado, y un gorrito morado. Y unos birretes así de puntillas para que se vea que somos importantes. Y entonces cuando Jesús le mete una colleja y ¡pam! Pero Juan, ¿qué estás diciendo? Claro, Señor, o sea, si no, ¿cómo nos van a reconocer que somos la autoridad? Y creo que deberíamos escribir no solo tus memorias, sino una serie de reglas. Juan, pero si te he dicho que las reglas son dos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y que os améis entre vosotros. Sí, pero habría que especificar qué días hay que ayunar, qué días no hay que ayunar, si tenemos que reunirnos para... Tú lo que dijiste, ¿no? O sea, esto de la última cena, partir el pan y tal, si hay que hacerlo todos los días o los domingos, qué pasa con el que no va a la reunión, quién forma parte del grupo, quién no forma parte del grupo. Ahí le fue la segunda colleja. Juan, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? La acogida de la misericordia, todo el que venga. No, pero ya sabes que luego en tu nombre empezarán a hablar unos y otros. Y claro, yo creo que tendríamos que decidir quiénes son los que realmente pueden hablar en tu nombre y darles un carnet, ¿no? Y que sea Pedro el que firme una autorización y ahí le fue otra. ¡Pum! Juan, ¿qué estás haciendo? Eso se parece a una religión. Alguno dirá, Nacho, te inventas cada cosa. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Cómo va a tener Juan esa conversación con Jesús? ¿Y eso es lo que digo yo? ¿Cómo va a tener Juan esa conversación con Jesús? Entonces, ¿quién fue el que la tuvo? Que el resultado final es este que no se parece en nada al grupo de Jesús. Con tantas cosas tan accesorias, que no están ni bien ni mal, pero que son tan accesorias de cómo nos vestimos, de cuáles son las reglas, de dónde nos reunimos, que no tienen que ver con lo esencial que nos enseñó Jesús. Y poniendo lo malo es que ponemos el acento en eso. Lo malo no es otra cosa, sino que ponemos el acento en eso en vez de en lo esencial. Y necesitamos que de nuevo Jesús nos explique las Escrituras y parta para nosotros el pan. Necesitamos que de nuevo lo esencial del Evangelio no lo perdamos. Y por eso necesitamos de momentos de oración donde sea Él, el mismo Jesús, al que le ocurrieron todas las cosas. Y no los que recibieron el mensaje y le contaron, no, la crucifixión fue terrible, fue terrible. Uy, la resurrección ni te cuento, espectacular. No, tú lo has vivido. Lo que decíamos el domingo pasado de Tomás, tú has tenido experiencia y desde esa experiencia, Dios mismo, ¿qué te dice en la Escritura? Vuelve a lo esencial, a las bienaventuranzas, al juicio final, a la parábola del hijo pródigo, a lo esencial, al amor que se nos manifiesta en esas Escrituras. Tiene que ser Dios mismo el que nos explique de nuevo las Escrituras para volver a lo esencial. Necesitamos una iglesia que vuelva a lo esencial. ¿Tú estás yendo a lo esencial? ¿O tu forma de vivir la fe es demasiado de religión, permitidme la expresión? Es decir, de ritual, de normas, de mandamientos, de legalismos. ¿O es una vida en el Espíritu? En el Espíritu del resucitado que te vuelve a explicar Escrituras y que parte de nuevo el pan para recordar que de lo que se trata es de la comunión, de que estemos todos, de que nos acerquemos todos y de que Él se hace presente cada vez que nos reunimos en su nombre. Al partir el pan, aquellos de Emaús le reconocieron y dijeron, anda, es este. Y en aquel momento desapareció de sus ojos y salieron corriendo a anunciar a todo el grupo, es verdad, nos ha ocurrido a nosotros también. Él nos ha explicado las Escrituras y cuando Él nos explicaba, ardía en nosotros el corazón. Sin embargo, cuando somos nosotros los que le explicamos a Él lo que ha pasado sin haber tenido experiencia de ello, vamos cabizbajos, vamos meditabundos, vamos tristes. Esa es la diferencia entre que nosotros lo expliquemos a Él o que Él nos lo explique a nosotros. Así que
Lo que necesitamos es que sea Él quien nos explique las Escrituras y partamos todos juntos el pan para sentirnos en comunión de amor, para sentirnos todos juntos, para sentir que el amor se hace presente y que se hace pan que se parte y que se reparte. Pidámosle la gracia al Señor de que la oración vaya tocando cada día más nuestro corazón y seamos entonces como los discípulos de Maús, que nuestro corazón arda al escuchar las Escrituras, al escuchar su palabra y vayamos de nuevo a lo esencial del Evangelio, al amor y a la misericordia.